Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo día, un día de respuestas, un día de victorias y que esta enseñanza que vamos a compartir el día de hoy sea de bendición y de edificación para sus vidas y les anime a poder entrar en un nuevo nivel de relación con el Espíritu Santo. Es un privilegio para mí el poder compartir esta enseñanza con ustedes. Gracias por permitirme estar en contacto con ustedes. Y vamos, antes de iniciar la enseñanza, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu selle esta palabra en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, ponemos este tiempo delante de ti, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones para que esta palabra transforme nuestra relación contigo, pero también transforme nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El tema que vamos a tratar hoy en la tarde es cómo obra el Espíritu Santo. Hemos venido ya por 8 entregas, esta es la 8ª entrega. Hemos venido estudiando la persona del Espíritu Santo y aunque hay muchísimo más con lo que hemos estudiado, ya hemos avanzado bastante o ya tenemos bastantes elementos para conocer de una mejor manera al Espíritu Santo y podernos relacionar con Él. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo opera en nosotros. Primero que nada, recordemos que el Espíritu Santo nos es dado por el Padre para 4 cosas fundamentales. La primera es guiarnos a la salvación reconociendo el señorío de Cristo. Es el que nos convence de pecado, el que nos da la fe o nos imparte la fe para creer en el Señor Jesucristo, el que nos lleva a confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el que nos regenera y el que nos bautiza en el cuerpo. En segundo lugar, es el que nos santifica, el que nos lleva a crecimiento, el que nos va transformando de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo desarrollando esa regeneración que obró a través de la salvación. Recordemos que la palabra de Dios dice que cuando somos salvos, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y ese nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 3. Pero aparte de regenerarnos, también el Espíritu Santo es nuestro guía para llevar esa regeneración de manera progresiva, desarrollándola. Por eso la palabra en Juan capítulo 3, versículo 5, además de que en el 3 dice que nacemos por el Espíritu, en el 3:5 dice que nacemos del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice la palabra que el Dios de paz santifique nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en Filipenses capítulo 1 versículo 6 la palabra de Dios nos enseña también que el que comenzó la buena obra en nosotros, la regeneración, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el que inició la obra fue Dios a través del Espíritu Santo, y la va a continuar a lo largo de toda nuestra vida por el mismo Espíritu Santo, que además de todo, dice Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14, que el Espíritu Santo es nuestro sello de garantía de la redención que Dios ha obrado en nosotros hasta perfeccionar esa redención en el día final. Y la cuarta obra, digamos, que el Espíritu hace en nosotros es capacitarnos para el servicio al que Dios nos ha llamado. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas. Y 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11, nos habla de que el Espíritu nos da dones precisamente para hacer la obra a la que Dios nos ha llamado, que es la obra del ministerio, la evangelización, pero también la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el Espíritu Santo haga todo eso en nosotros, esas 4 cosas fundamentales, que es guiarnos a la salvación, regenerarnos, desarrollar esa regeneración en nosotros y capacitarnos para el servicio del Señor. El Espíritu Santo ha sido designado por el Padre como nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro paracleto, nuestro guía y nuestro santificador. Esas han sido algunas de las enseñanzas que hemos compartido a lo largo de esta serie. Entonces, ahora lo que nos toca ver es cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Primeramente, el Espíritu Santo es, como su nombre lo indica, y por ser Dios, Espíritu. Entonces, la obra que Él hace en nuestros corazones, en primer lugar, es una obra espiritual, lo que significa que aunque no le vemos, sí le podemos percibir. Y aunque su obra no puede ser descrita por palabras humanas, porque es una obra sobrenatural, sí es una obra que nosotros vemos por sus frutos concretada en nosotros, que es básicamente la transformación de nuestro carácter, la transformación de nuestra orientación, la transformación de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Cuando venimos al Señor Jesucristo, nuestra forma de pensar comienza a cambiar, nuestra forma de sentir también, nuestra inclinación cambia totalmente del pecado a la búsqueda de Dios, y esa es una obra que, aunque no la podemos, no se puede ver, sí se manifiesta en cada uno de nosotros, pero no solo en el momento de la salvación, sino toda transformación que es obrada en nosotras, toda transformación, todo cambio que es obrado en nosotros hacia lo bueno de Dios, es una obra que el Espíritu Santo ha concretado en nuestros corazones. La palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y hacia dónde va esa transformación? Esa transformación va a formar y a establecer en cada uno de nosotros un parecido mayor con Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el generador de esos cambios en nuestra vida que nos hacen producir o manifestar un buen fruto, un fruto de carácter que es agradable a Dios. También el Espíritu Santo trae a nuestra vida orden. Dios es un Dios de orden, y el Espíritu Santo trae ese orden a nuestras vidas en todos los aspectos. Comienza un deseo, desde el momento en el que venimos al Señor Jesucristo, comienza a generarse en nosotros un deseo por poner en orden todos los aspectos de nuestra vida, comenzando por nuestra vida personal, nuestra relación con el Señor, nuestra relación con la familia, hacer bien nuestro trabajo, manejar bien nuestras finanzas, ser unos buenos mayordomos de todas las cosas que Dios nos ha dado, incorporarnos, congregarnos a una iglesia y ser parte activa de la vida de la iglesia, querer servir, querer compartir la palabra con otros, testificando, evangelizando. Todas esas son obras del Espíritu Santo en nosotros, que evidencian esa transformación que Él está obrando. Después de que todas esas cosas no nos interesaban, ahora nos interesan. ¿Pero por qué? Por la obra de transformación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, que es ordenar todos los aspectos de nuestra vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, podemos ver su obra absolutamente
sobrenatural en nuestros corazones y en nuestras mentes, guiándonos, enseñándonos, fortaleciéndonos, convenciéndonos, sanándonos, restaurándonos, libertándonos, etc. Todo lo que la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, Isaías 61, Ezequiel 34, o 36, perdón. Todo eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. El Espíritu Santo desde nuestro interior obra profunda e íntimamente. Habla a nuestros corazones y a nuestras mentes para transformar nuestras vidas de varias formas. Primero, produciendo convicción de pecado, llevándonos al arrepentimiento, a la confesión y a la búsqueda de perdón por parte de Dios. Nuestra conciencia o concepto del bien y del mal se agudiza por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece nuestro ser interior, guiándonos hacia las buenas obras, y fortalece también nuestro ser interior, apartándonos del pecado, apartándonos de lo malo, apartándonos de lo que no es agradable a Dios. Y esa obra, aparentemente nosotros pensamos que es nuestro interior, pero es el Espíritu Santo obrando en nuestro interior, esa agudización de lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es una agudización que produce el Espíritu Santo, es la sensibilización que produce el Espíritu Santo en nuestra conciencia, que estaba cauterizada antes de conocer al Señor Jesucristo. También el Espíritu Santo obra en nosotros produciendo convicción acerca de que Jesús es el Señor de nuestras vidas y el Padre es nuestro Padre celestial. El Espíritu Santo constantemente nos está revelando a Jesús y nos está revelando al Padre en nuestro interior. Hay una expresión que la usan mucho nuestros vecinos de México, que es le cayó el 5. El Espíritu Santo es el que hace que nos caiga el 5 en las cosas relacionadas con Dios, en las cosas relacionadas a lo espiritual. Es el que nos convence y nos da la certeza y la convicción de las cosas espirituales, de la fe en el Señor, de la confianza en el Señor. Es el que va acrecentando y desarrollando esa fe en nosotros. Es el que constantemente nos está recordando la palabra de Dios para que pensemos en ella, para que meditemos en ella, para que la pongamos por obra. También el Espíritu actúa en nosotros a través de milagros, a través de cosas sobrenaturales, como por ejemplo sanidad de la enfermedad física, sanidad y restauración de nuestro corazón, liberándonos de las fortalezas, de las mentiras, de los argumentos que antes teníamos que nos llevaban a la desobediencia a Dios. Es el que nos guía todo el tiempo a obedecer la palabra de Dios. Y toda esa obra, como nosotros no la podemos ver físicamente, no se manifiesta físicamente, pero se manifiesta en nuestro interior, porque el Espíritu Santo normalmente está trabajando desde nuestro interior para transformarnos. Recordémonos que el Espíritu Santo es nuestro transformador, y entonces, de nuestro transformador interior. Transformando nuestro interior, transforma nuestro exterior. Otra cuestión que el Espíritu Santo hace en nosotros es que da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nos produce la certeza de que somos hijos de Dios, de que somos salvos e hijos de Dios. Nos da la seguridad de la salvación y nos da la seguridad de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Y eso echa fuera todo temor. Al revelarnos
Que somos hijos de Dios nos revela la inmensidad de su amor como Padre, y la inmensidad de su amor como Padre también nos revela que nos da seguridad a cada uno de nosotros en cuanto a la salvación y en cuanto a la relación familiar que tenemos con el Padre. También otra cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos da testimonio de lo que Dios nos ha concedido, nos enseña lo que Dios nos ha concedido, nos afirma en las promesas que Dios nos ha concedido. Como ya hablamos también, produce un cambio continuo en las actitudes y motivaciones que teníamos antes de conocer a Cristo por otras nuevas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nos recuerda la palabra y nos la enseña, aclarándonos, iluminándonos el entendimiento acerca de ella para que la pongamos por obra. La obra del Espíritu Santo no es solo enseñarnos la palabra. La obra del Espíritu Santo es enseñarnos la palabra, motivarnos y guiarnos para que pongamos la palabra por obra en cada situación y circunstancia de nuestra vida. También el Espíritu Santo hace otra obra importante en nuestros corazones, en nuestro interior, y es cuando somos tomados por sorpresa y necesitamos dar testimonio de nuestra fe. Él pone en nuestra boca las palabras que hemos de decir. Esto no es un permiso para ser irresponsables y para no estudiar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es tomarlo de adentro, lo que ya está adentro, lo que nosotros hemos depositado en nuestro corazón de la palabra de Dios, y en el momento oportuno nos va a recordar para que nosotros la podamos compartir, porque somos guiados por su Espíritu Santo. Entonces, una cosa importante que quiero recalcar en este momento es que todo lo que el Espíritu Santo, estoy hablando ya de cosas muy específicas, ya no de cosas generales, sino de cosas específicas de que el Espíritu Santo obra en nuestro interior. ¿Para qué? Para que nosotros nos sensibilicemos a ver esas cosas y que eso nos haga percibir de una mejor manera la operación del Espíritu Santo en nosotros y nos lleve a una mayor relación y a una mayor dependencia e intimidad con Él. Recordemos lo que dice la palabra en Santiago capítulo 4 versículo 5, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, que es el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Ahora bien, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que, y todavía no he terminado con todas las cosas muy específicas que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, hace en nuestro interior, pero una cosa específica o una cosa que hay que tomar en cuenta es que el Espíritu Santo y la palabra de Dios operan juntamente. El Espíritu Santo no nos va a llevar en contra de lo que dice la palabra, ni la palabra nos va a decir algo que el Espíritu Santo no lo reafirme en nuestro interior. Esto es una garantía de las malas interpretaciones que podemos hacer de la palabra de Dios, porque algo importante, la palabra de Dios no se interpreta, la palabra de Dios se entiende. Dios no nos dio una palabra en código, ni siquiera las profecías relacionadas con los últimos tiempos están en código. Dios nos habló claramente en su palabra, nos habla claramente, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Entonces, su verdad debe ser lo suficientemente clara, tanto para el que es instruido como para el que no, tanto para el que tiene una preparación como para el que no. Entonces, el Espíritu Santo va a actuar de la mano con la palabra de Dios para evitar que tengamos malas interpretaciones y que podamos entender la palabra de Dios tal como Dios nos la está diciendo. Esto es muy importante, principalmente para estos últimos tiempos, cuando la palabra nos advierte tanto
de que se levantarán falsos profetas. Entonces necesitamos tener esa comunión y esa sensibilidad con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda decirnos o podamos discernir por el Espíritu Santo cuando una profecía sí viene de Dios, cuando una profecía es un error del que la pueda estar dando y cuando una profecía es completamente falsa. No es lo mismo una profecía falsa que una profecía errada. En la profecía falsa está la intencionalidad de dar una palabra que no viene de Dios, mientras que en la profecía errónea lo que hay es una confusión, falta de conocimiento o falta de discernimiento o de experiencia del profeta que está dando la palabra. Pero eso no hace a un profeta un falso profeta, eso lo hace nada más que se equivocó. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que juzguemos la profecía, porque eventualmente el que pueda estar dando una profecía se puede equivocar. Pero eso no lo hace un falso profeta. Hay que tener bien claro esto, porque ahora es muy común la radicalidad en los juicios que se hacen acerca de los hermanos, y entonces automáticamente si alguien se equivoca, este es un falso. No, es un equivocado, y todos nosotros nos podemos equivocar. Usted y yo no estamos exentos de la equivocación. La única garantía de no equivocarnos es mantenernos en la palabra de Dios y mantenernos guiados por el Espíritu Santo. Pero en algún momento nos desconectamos, nos podemos equivocar, podemos cometer equivocaciones. Entonces hay que tener muy claro eso también. El Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos, trabajan de la mano. De hecho, quien inspiró la palabra en los hombres y en las personas que el Señor designó para que la transcribieran, digamos, para que la escribieran, fue el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo conoce la palabra perfectamente, y aún conoce más allá de lo que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra no es todo lo que Dios es, sabe, conoce y hace. La palabra que nosotros conocemos en este momento es la palabra necesaria para, uno, conocerle a Él y ser salvos, y dos, vivir nuestra vida terrenal. Pero el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra es muchísimo más allá de lo que la Biblia nos enseña, y más aún de lo que nosotros podemos aprender de la palabra y de Dios en esta vida terrenal. Cuando lleguemos a la eternidad vamos a seguir aprendiendo de Dios y vamos a seguir aprendiendo de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra son infinitos. No tienen fin. Pues todos los días vamos a tener la oportunidad en la eternidad de aprender más de Dios, de aprender más de su palabra. Así que si es lo que vamos a hacer es una de las cosas que vamos a hacer durante toda la eternidad, bien vale la pena que comencemos a entrenarnos ahora en conocer la palabra y en tener intimidad con el Espíritu Santo. Okay. Una vez aclarado esto, que el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos y en ningún momento se descoordinan, podemos seguir hablando de las cosas que el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo en nuestro interior. Ya dijimos que obra produciendo en nosotros convicción de pecado, llevándonos al arrepentimiento, la confesión y la búsqueda del perdón de Dios. Y esto no solo antes de ser salvos, sino ya siendo salvos. Esa obra del Espíritu Santo continúa en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a santidad, para mantenernos en santidad, para que recuperemos o reenderecemos, se dice así, ese camino que hemos tomado equivocadamente, como dice el Salmo 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios.
También el Espíritu Santo está produciendo todo el tiempo una mayor convicción de que Jesús es el Señor de nuestras vidas, un mayor conocimiento de Jesús y un mayor conocimiento del Padre. El Espíritu Santo nos está desarrollando constantemente la regeneración que obró por el nuevo nacimiento en nuestro espíritu. También el Espíritu Santo vimos que nos está sanando, restaurando, libertando todo nuestro ser todo el tiempo. Todo aquello que nos aparta del pecado y todo aquello que nos acerca a Dios en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestros sentimientos, es obra del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 4 y 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esa arma espiritual, la principal arma espiritual que nosotros tenemos, es el Espíritu Santo actuando conjuntamente en la palabra, que nos liberta de esas mentiras y lleva nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestros actos a alinearse con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también nos brinda todo el tiempo una seguridad creciente acerca de que somos hijos de Dios, acerca de la seguridad de nuestra salvación, que es por gracia, no por méritos, y por lo tanto no se puede perder, porque un regalo no lo podemos perder, un regalo se nos da y punto. Y además de eso, también nos da testimonio todo el tiempo de lo que el Señor nos ha concedido. Dentro de esto va un cambio continuo de nuestras actitudes y motivaciones para alinear todo a lo que al carácter de Cristo. Nos recuerda la palabra de Dios y nos la enseña, aclara e ilumina su significado, nuestro entendimiento, para que podamos entender perfectamente su significado y además de eso ponerla por obra. Recordemos lo que dice Jesús en la parábola de los 4 terrenos o de los 4 campos, que es el que oye, entiende y pone por obra la palabra de Dios, y el Espíritu Santo participa en los 3 procesos. Nos abre los ojos, los oídos y los ojos para que podamos ver la palabra, abre nuestro corazón para que la palabra quede sembrada en ella, nos da entendimiento de la palabra y además nos guía a ponerla por obra. Cuando somos tomados por sorpresa, también el Espíritu Santo pone las palabras en nuestra boca para que demos testimonio del Señor. Produce el querer y el hacer las buenas obras que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Recordemos que Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y es el Espíritu Santo el que nos guía para no solo querer, sino hacer esas buenas obras. Y otra obra que el Espíritu Santo, que vemos que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, es que cuando estamos con otros cristianos, aunque hablemos diferentes idiomas y pertenezcamos a diferentes culturas, razas, naciones, etcétera, testifica a nuestro espíritu de la conexión espiritual que tenemos con ellos como miembros de la familia de Dios. Un solo Señor, una misma fe, un mismo espíritu. Esa conexión. Mire, hay algo que yo llamo choque de espíritus. El espíritu que está en mí, cuando una persona tiene un espíritu diferente, que no es el espíritu de Dios, me pone en guardia. Pero cuando esa persona tiene el Espíritu de Dios, entonces produce un acercamiento, un imán. Aquí quiero hacer una observación importante o interesante, de la cual no se habla mucho porque puede generar algún tipo de confusión, pero yo se la quiero aclarar a usted
para que podamos entender cuál es el proceso de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que los demonios poseen a las personas. ¿De dónde cree que los demonios sacaron eso? ¿Se lo inventaron? No, ¿por qué? Porque es lo que Dios quiere hacer con nosotros. La única diferencia es que el diablo lo hace contra nuestra voluntad, pero Dios lo hace de acuerdo a nuestra voluntad, a la alineación de mi voluntad a su voluntad. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Y eso qué quiere decir? Nos quiere poseer por completo, como dice Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo quiere irnos transformando de acuerdo con nosotros, de acuerdo a en acuerdo con nuestra voluntad. El Espíritu Santo quiere ir ganando terreno en todas las áreas de nuestra vida para que nuestro carácter se parezca cada día más a Cristo, para que neguemos nuestra carne, que es la que nos separa de Cristo, la que nos separa de las bendiciones, la que nos separa de la plenitud, la que nos separa de la vida abundante. Entonces el Espíritu Santo quiere poseernos, pero poseernos no en contra de nuestra voluntad. El Espíritu Santo no va a actuar en contra de nuestra voluntad. El Espíritu Santo va a convencernos de la bendición de alinearnos a Él y de entregarle esas áreas de nuestra vida para que Él vaya estableciendo cada vez más y más y más terreno en nuestros corazones que le pertenezca al Señor y que estén bajo su reino. Por eso dice la palabra: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un privilegio, digamos, el ser poseído por un demonio es una maldición, pero el ser poseído por el Espíritu Santo es una bendición, y hacia esa meta deberíamos caminar cada uno de nosotros, o deberíamos anhelar cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, el Espíritu que vive en mí, que es el Espíritu de Cristo, mora en mí. Yo ya estoy crucificado a la carne. Esa debería ser nuestra meta fundamental. Otra obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es que frente a las adversidades nos imparte una actitud de confianza y de seguridad en nuestra fe. Y también nos imparte la seguridad de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que lo que viene contra nosotros. O sea, el Espíritu Santo en todo tiempo está fortaleciendo nuestra fe, pero es mucho más evidente en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, en tiempos de problemas, en tiempos de circunstancias difíciles. Yo no sé si usted últimamente, en medio de estas circunstancias, está constantemente, cuando vienen a su mente pensamientos de inseguridad, de temor, malas noticias, etcétera, inmediatamente en su corazón surge una palabra que le da fortaleza, que le evita que esa mala noticia invada su corazón. Eso es la obra del Espíritu Santo en usted. No es la obra de nuestra mente. Podemos pensar que es nuestra mente, pero no es nuestra mente, es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque en nuestra mente está programada por la carne, y la carne siempre nos va a llevar en contra de lo que dice el Espíritu. Es lo que dice Romanos capítulo 8, que el que piensa en las cosas, de la carne cegará corrupción, y que la carne y el Espíritu están todo el tiempo en contra. En tanto que no renovemos nuestra mente, toda esa tendencia a creer lo malo, criticismo, negativismo, falta, duda, incredulidad, etcétera, es producida por la carne. Pero cuando eso se hace presente, automáticamente se hace presente también los pensamientos de Dios para fortalecer nuestra fe. Y eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. También otra obra
que el Espíritu Santo hace en nosotros es nos advierte de los obstáculos que podemos enfrentar en nuestro caminar para que los esquivemos o estemos listos para enfrentarlos y superarlos. Una de las cosas que Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo y que nos dijo que nos convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos enseñaría las cosas por venir. Y entre esas cosas por venir están los obstáculos o las dificultades que nosotros podemos enfrentar en nuestra vida diaria. Y el Espíritu Santo nos advierte y de una vez nos da las respuestas o soluciones de cómo esquivarlos o de cómo vencerlos. La otra cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros es que detiene la maldad. Romanos 8:13 dice que nos instruye a que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. O sea, el Espíritu es nuestro mayor aliado para luchar contra el pecado, contra las obras de la carne, contra todo lo que es maldición, condenación, culpa, juicio, condena y contra todo lo que nos quiere apartar del Señor. Y otra obra importante del Espíritu Santo en nosotros es que no solo nos provee de dones espirituales para que nosotros podamos bendecir la vida de otros, sino que además de eso nos capacita para el ejercicio de esos dones, para que podamos caminar en ellos cada día con mucho más eficiencia, más eficacia, y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros esa capacitación y esa eficiencia y esa eficacia para poder poner los dones que Él nos ha dado en práctica. La obra del Espíritu Santo en nosotros es una obra que nosotros vamos percibiendo gradualmente. Al principio de nuestra vida como creyentes y aún en etapas posteriores, si no hemos sido enseñados en la persona y la obra del Espíritu Santo, es muy posible que no tengamos la percepción de cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Entonces necesitamos desarrollar esa percepción en nosotros. Y porque el Espíritu Santo va a actuar en nosotros de una manera cada vez más profunda. Recordemos que en una de las entregas anteriores de esta serie hablamos de que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Esto habla de que los vacíos de nuestro corazón llaman la llenura del Espíritu Santo de esos vacíos, pero eso va siendo de una manera gradual. La posesión que el Espíritu Santo va haciendo de las áreas de nuestra vida va siendo cada día mayor. No, Él viene a morar a nosotros de una sola vez, pero la transformación que obra en nosotros es una transformación gradual y necesitamos afinar nuestra percepción de esa obra para no estorbarla. ¿Y cómo podemos nosotros no estorbar la obra del Espíritu Santo en nosotros? Hacer la obra, facilitar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Muy, muy sencillo. 3 cosas son necesarias y la primera de ellas es hacer morir o morir a nosotros mismos, como dijo Jesús. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Número 1. Número 2, dice, tome su cruz. Y ese tomar su cruz significa tomar la decisión de que no importa cuál es el precio, digamos, que no es precio realmente, sino qué es lo que nosotros necesitamos eliminar de nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Y tercero, seguirlo a Él. Entonces, lo primero
es negar nuestra carne. Lo segundo es estar dispuesto a esforzarnos y ser valientes para poder salir de todo aquello que nos impida desarrollar o vivir en la voluntad de Dios. Y tercero, obedecerle. Una vez que hemos tomado esa decisión en nuestro corazón, que debe ser una certeza en nuestro corazón, no es nada más de, voy a seguir a Cristo y voy a ir a la iglesia y bueno, de vez en cuando voy a leer mi Biblia, de vez en cuando voy a orar, de vez en cuando voy a adorar. No. Esa no es una decisión, no es una decisión firme. Eso es, lo voy a hacer si tengo tiempo, si tengo ganas y si puedo. No, el seguir a Cristo es una convicción. El seguir a Cristo es un compromiso. El seguir a Cristo es una certeza. Es una decisión que se renueva todos los días. Y este es un problema de los creyentes del día de hoy. La palabra compromiso, y principalmente si es compromiso con Dios, les asusta o lo rehuyen. Somos una generación muy proclive a no comprometerse, pero con Dios necesitamos ese compromiso, y un compromiso que se reafirma todos los días, porque es un compromiso de ir en contra de las corrientes de este mundo, de lo fácil. Ser cristiano no es fácil. Es glorioso, sí, pero no es fácil. La palabra de Dios, para comenzar, nos advierte que en el mundo tendremos aflicción. La palabra de Dios nos enseña que necesitamos cambiar y renovar todo lo que es nuestra mente. Lo dice en Romanos 12:2, y eso implica cambiar de pensamientos, cambiar de sentimientos, cambiar de voluntad, cambiar decisiones, cambiar acciones. Y eso a veces no es fácil, a veces es, todo el tiempo es ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino al revés de cómo funciona el mundo. El mundo te dice, usa a las personas, y en cambio la palabra de Dios dice, sirve a las personas. El mundo dice, acapara, el reino de Dios dice, da. El mundo dice, usa a los demás de escalera y de trampolín, y el reino dice, el que quiera ser el mayor, sirva a los demás. O sea, sea una plataforma para que los demás estén mejor. O sea, es de alguna forma servir de escalera, ¿no? Jesús lo dijo claramente en sus enseñanzas, que el reino de Dios no era igual a la cultura de este mundo, y vivir en una anticultura es difícil. Vivir en contra de la cultura del mundo es difícil. Por ejemplo, vivir en contra de la corrupción no es fácil. Es difícil porque el mundo presiona para que seamos corruptos, no pagando impuestos, no haciendo colas, buscando conectes que nos faciliten las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No hacer eso es difícil en este mundo. Pero el Espíritu Santo es el que nos fortalece para que podamos nosotros llevar adelante todo eso. Pero antes necesitamos la convicción, el compromiso con el Señor. Entonces este compromiso es morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, estar dispuestos a dejar atrás todo lo que hemos estado acostumbrados y obedecer al Señor. Ese es lo primero, un compromiso. Luego, para ir creciendo en la operación en la percepción de la operación y facilitando la operación del Espíritu Santo en nosotros, también necesitamos escudriñar la palabra. La palabra nos advierte que el pueblo perece por falta de conocimiento y que erramos por ignorar las Escrituras. Y la palabra nos anima a que meditemos en la palabra de día y de noche, y que en ella tengamos nuestra delicia. ¿Por qué? Porque la palabra,
es la que nos limpia. La palabra nos limpia, nos sana, nos liberta, nos santifica, nos fortalece, nos da la victoria, en fin, hay tantos beneficios en la palabra, pero necesitamos tener una actitud de buscar continuamente la palabra, no como matar culebra, ¿verdad? Yo no digo que los planes de leer la Biblia en un año, en 6 meses sean malos, no, pero necesitamos no solo cumplir el plan, sino cumplir el resto de lo que dice la Escritura, y es que leamos, meditemos, entendamos y pongamos por obra. Entonces no es solo de leer la palabra, es de leerla, meditarla, entenderla y practicarla. Entonces, para poder facilitar la obra del Espíritu Santo en nosotros y para que también estemos claros de a dónde nos está dirigiendo el Espíritu Santo, necesitamos conocer la palabra de Dios, pero si no conocemos la palabra de Dios y el Espíritu me dice, perdona al que te está haciendo daño, lo primero que vamos a decir es, no perdono, porque es contrario a nuestra manera, a la manera en la que hemos vivido siempre, pero hasta que conocemos la palabra de Dios, que nos enseña que nos conviene perdonar, porque si no, no vamos a ser perdonados, etc. Entonces, en ese momento sabemos, sí, es el Espíritu Santo el que nos lo está diciendo y lo vamos a obedecer. En esa misma medida, entonces la palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar por la palabra y en esa dirección o en esa actividad vamos a ir percibiendo una mayor presencia, una mayor acción, una mayor bendición del Espíritu Santo en nosotros. La tercera cosa que necesitamos, hemos hablado de compromiso, que es lo que significa el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aparte del compromiso es el tener una actitud de escudriñar la palabra de Dios, de buscar constantemente la palabra de Dios. Jesús nos enseñó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si comemos 3 veces al día, y algunos comen más, algunos comen 4 o 5 veces al día, la misma cantidad de veces deberíamos comer la palabra de Dios y por el mismo tiempo. Y así como nuestro cuerpo se toma el tiempo de digerir la palabra, de digerir la comida física, nosotros nos deberíamos tomar el tiempo de digerir la palabra de Dios, meditando en ella constantemente, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de ella. Y el tercer punto, que es importante para percibir de una manera más creciente, más efectiva, más eficaz la obra del Espíritu Santo en nosotros y de seguirle, es que busquemos la comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. Y oración es buscar su dirección, oración es buscar su enseñanza, oración es buscar que nos hable, oración es tratar de conectarme con Él. Es difícil, a veces el principio es difícil, a veces también nuestra mente pone un montón de estorbos, queremos orar y cuando queremos orar comienzan a venir a nuestra mente un montón de pensamientos que no tienen que ver nada con la oración, pero usted y yo necesitamos disciplinar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, a la oración, a centrarse en el Señor. Entonces, 3 cosas necesitamos para desarrollar nuestra relación con el Señor: el compromiso de negarnos a nosotros mismos, el buscar la palabra constantemente, no solo leyéndola, sino meditándola, y tercero, buscar la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dice Santiago capítulo 4, versículo 5, que es una enseñanza, es un pasaje que a mí me impresiona, no deja de impresionarme. Imagínese usted, el Dios perfecto, santo, justo, omnisciente, omnipotente, omnipresente, anhelándome a mí imperfecto. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿verdad? Estas 3 cosas, haciendo estas 3 cosas, el compromiso, el estudio constante de la palabra y meditando en ella, y
el buscar al Espíritu Santo en comunión nos va a llevar a través de 4 fases de percepción del Espíritu Santo en nosotros. La primera, que es la que viene con la salvación, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, de que si estamos en Cristo somos nueva criatura, es el que somos convertidos en templo del Espíritu Santo. Pero el segundo nivel, en la escalera de nuestra relación con el Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo. Recuérdese que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús o habló de Jesús, dijo: Él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, el segundo nivel de esto es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es el bautismo del Espíritu Santo? Muy sencillo. ¿Usted anhela más del Espíritu? Muy bien. Entonces, si usted anhela más del Espíritu, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo 7, versículos del 7 al 11, pídaselo al Señor y el Señor se lo dará. Pero un mayor nivel de percepción de la obra del Espíritu Santo en nosotros nos va a llevar a un nuevo nivel de obediencia. Por eso el compromiso es importante, ¿no? Porque el Espíritu Santo no es nada más un regalo para que lo luzcamos. Es un regalo para que lo vivamos, para que nos ayude a vivir la vida que Dios quiere, y eso requiere obediencia. Entonces no es solo de pedir el Espíritu Santo, es de estar dispuesto a que si voy a recibir más del Espíritu Santo, tengo un mayor compromiso de obedecer. Entonces el segundo nivel es el bautismo del Espíritu Santo. El tercero es la llenura del Espíritu Santo, como nos enseña Efesios capítulo 5, versículo 18, dice que andemos con diligencia porque los tiempos son malos. Y que en lugar de caminar como camina el mundo, busquemos ser llenos del Espíritu Santo, que andemos sabiamente buscando ser llenos del Espíritu Santo. Entonces el tercer nivel, digamos, de la percepción de la obra del Espíritu Santo en nosotros y de la comunión con el Espíritu Santo es ser llenos de Él. Y obviamente eso va a implicar unas transformaciones mucho más profundas en nuestro interior por parte del Espíritu Santo. Y la cuarta, o el cuarto nivel, es la plenitud del Espíritu Santo, de la que nos habla Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso significa una vida total y completamente rendida al Espíritu Santo. Como hemos podido ver a lo largo de estos 8 estudios, que usted puede, si se perdió alguno o algunos, usted los puede ver en mi canal de YouTube, Gustavo Bianchi. Ahí está un apartado específico de los videos que se refieren al Espíritu Santo. Ahí los puede usted leer o repasar. Como hemos visto a lo largo de estas enseñanzas, la relación con el Espíritu Santo no solo es maravillosa, sino es vital y es necesaria para nuestro caminar en el Señor, y principalmente en este tiempo y probablemente en los tiempos por venir, que pueden ser tiempos difíciles, para podernos mantener firmes en el Señor y ser preparados y revestidos como la novia de Cristo que Él viene a traer para las bodas del Cordero antes de que inicie la tribulación, lo cual significa que estamos muy cercanos a ello. Para esto necesitamos realmente tomar en serio nuestro involucramiento con el Espíritu Santo. Es maravilloso, es hermoso. No necesariamente va a ser fácil, pero es glorioso. Yo le exhortaría, le animaría
a que redoblemos nuestros esfuerzos para mantenernos en la comunión con el Espíritu Santo, en su guianza, en su ayuda, en su apoyo, en su defensa, en toda la obra de transformación y de capacitación que Él hace en nuestras vidas para llevarnos a la plenitud de la vida en Él. Este es el objetivo de esta enseñanza. Le agradezco infinitamente que me haya permitido durante estas 8 entregas poder compartir con usted de esta enseñanza. Si esta enseñanza ha bendecido su vida, por favor háganoslo saber en los comentarios de la transmisión y también compártalo con otras personas que puedan necesitar de esta enseñanza. Esta enseñanza la hacemos pública tanto en el Facebook como en YouTube y en nuestra página web, aunque esta es un poco más lenta. La página web es Reyes y Sacerdotes, www.reyesysacerdotes.net. El canal de YouTube es Gustavo Bianchi y la página de Facebook, en realidad tenemos 4 páginas, que es la página personal, la página de figura pública, la página del Ministerio Reyes y Sacerdotes y la página de la Universidad y Centros de Equipamiento, Universidad Ministerial y Centros de Equipamiento Cristiano. Es todo lo que nosotros compartimos, es público para que lo pueda compartir cualquier otra persona, lo pueda usar, porque lo que hemos recibido de gracia es para darlo de gracia. Así que muchas gracias por permitirme a este tiempo de poder compartir con ustedes. Me siento privilegiado. Recuérdese, tenemos nuestras transmisiones todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde y los días y en las mañanas en los días que no tenemos transmisión, estamos tratando de poner en las páginas 2 cápsulas de enseñanza, de palabra de exhortación, de consuelo, de ánimo. Y cuando tenemos transmisión en la tarde, hacemos una en la mañana o a mediodía. Todo esto es para su edificación, para su bendición, para que nos ayudemos mutuamente a estar firmes en el Señor. Y por favor, si estas enseñanzas le bendicen, usted también bendiga a otros compartiéndolas. Háganos el favor de compartirlas. Quiero terminar esta transmisión con los 3 consejos de siempre. Si usted necesita salir a trabajar, por favor, tome todas las precauciones del caso. Distanciamiento social, el uso de la mascarilla de la forma adecuada y lavarse frecuentemente las manos. Si usted no tiene que salir, junte varias cosas para hacer en un solo día y salga una sola vez cada cierto tiempo, guardando también las medidas de seguridad. Lo tercero que le quiero pedir es, si usted conoce a su alrededor a alguna persona que está pasando necesidad, por favor, en la medida de sus posibilidades, ayúdelo. La palabra de Dios dice: me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, me viste desnudo, me vestiste, etc. Eso habla de las necesidades que vemos. Lo cuarto que le quiero sugerir o aconsejar es que, aquí está mi nieto, mire, acompañándome en la transmisión. Una de las cosas que le quiero sugerir también es que seamos empáticos con aquellas personas que tienen una opinión diferente a la nuestra. Hay mucha discusión sobre si deben seguir las medidas de seguridad o no, las medidas de precaución o no, pero he visto en las redes que los que piensan de una manera atacan de una manera muy fea a los que piensan de manera diferente. Esto es una obra de división del diablo y es también un resultado de la obra de temor del diablo en este tiempo. Entonces no caigamos en el juego del enemigo. Si no estamos de acuerdo, bueno, cállese, no diga absolutamente nada. Si la gente no está de acuerdo con lo que usted dice, pues tampoco es ningún problema. Ignore esa opinión. Pero seamos empáticos y respetuosos de las opiniones de los demás. No contribuyamos a la división, no contribuyamos a
a lastimar a las demás personas. Estamos llamados a restaurar, llamados a sanar, llamados a edificar, a exhortar, a consolar, no a discutir. Si usted tiene su punto de vista, está bien, no hay ningún problema, pero respetemos el punto de vista de los demás y vamos a tener una mejor nación, una mejor sociedad y un mejor testimonio. Realmente me ha lastimado mi corazón ver cómo algunos hermanos atacan la forma diferente de pensar de otros hermanos. Y eso no está bien, principalmente entre creyentes. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión, pero antes de terminar, déjeme orar por todos nosotros y bendecirnos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por nuestras vidas, por mi vida y por la vida de mis hermanos que están escuchando esta transmisión. Te pido, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos y sus familias, guardándoles, sanándoles, restaurándoles, libertándoles, proveyendo sus necesidades, fortaleciéndolos, levantándolos, Señor, y transformando cada sentimiento, situación o pensamiento negativo en un pensamiento de bendición, en una actitud de bendición, en tu gozo, Señor, que es nuestra fortaleza. Padre, permítenos en esta noche un descanso reparador y que el día de mañana seamos sabios en el uso del tiempo, lo aprovechemos bien para hacer lo que tengamos que hacer como para ti, Señor, pero también para buscarte. Señor, crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu noble, nos sustente, danos cada día más hambre y sed de ti, Señor, y Padre, permítenos crecer en el conocimiento tuyo, permítenos crecer en la relación con el Espíritu Santo y permítenos crecer también, Señor, en ser de bendición para otros, que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido. Muy bien, mis amados hermanos, los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas y esperamos contar con su audiencia. Que el Señor les bendiga, un abrazo para todos, que estén muy bien y mientras llega el lunes, pues vamos a estar compartiendo algunas cápsulas, algunas enseñanzas breves en estos días de sábado y domingo. Bendiciones para todos, un abrazo.